Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Gracias por la acogida que tuvo el último episodio referente a Intensamente. Les gustó bastante y siento que quedaron muchos temas en el aire y muchos más por hablar, que será próximamente. Pero bueno, les damos la bienvenida en este episodio. Hoy queremos tocar un tema un poco pesado, un poco fuerte, que nos pega a todos desde cualquier rol y cualquier momento que estemos pasando. Y esto es referente al perdón. Es un tema que todos los días tenemos que trabajarlo, pero hay algunas situaciones en nuestra vida que lo tenemos más marcado que en otras. El pensar en el tema de perdonar muchas veces nos lleva a pensar en tener que morir a nuestros derechos. Y vamos a tener que hablar de muchos elementos, pero queremos entregarles a ustedes la base, como lo hemos hecho en todos los demás capítulos. Y no hay una mejor base que esta película que nosotros les vamos a referenciar. Esta es si usted no ha empezado a leer la Biblia, el Evangelio de Juan es el lugar por donde usted debe comenzar. Y si usted no conoce películas cristianas, La Cabaña es la película por la que usted debe comenzar. De verdad que La Cabaña es una película que nos da para hablar de muchas cosas y muchas perspectivas. No únicamente lo que vamos a hablar sobre el tema del perdón, que sí realmente es bastante trascendental, sino también un tema teológico, de pronto romper muchos esquemas, romper muchos prototipos. Realmente este libro que realiza Paul Young es un libro espectacular para consumirlo, en leerlo, pero guarda las mismas proporciones y si usted lo compara con el tema de lo que es la película. Entonces, como les decía Nati, es cierto, es un tema que es demasiado fuerte, demasiado complejo. Intentamos grabarlo para terminar la primera temporada de Celestialmente Francos y realmente no nos pudimos poner de acuerdo. Terminó convirtiéndose en este segundo episodio de esta temporada que nos va a llevar a explorar tres temas fundamentales. Esperamos que nos dé el tiempo, si no, pues se convertirán en una segunda parte. Queremos hablar sobre el tema del perdón a los demás, queremos hablarles sobre el tema del perdón a nosotros, pero fundamentalmente también a veces perdonar a Dios. Entonces, son tres temas esenciales. No hay un orden en particular que los vayamos a tocar, se va desarrollando en el episodio, pero sí son tres temas que nosotros queremos que se marquen en la vida de ustedes y en la vida de nosotros, porque realmente a veces son necesarios, a veces es necesario entender las características y cualidades de las personas, a veces también es necesario entender que Dios no se equivoca, Dios no comete errores, pero sí muchas veces lo responsabilizamos de cosas que pasan. Y también es esencial entender que nosotros mismos podemos cometer cosas, a veces a propósito, a veces no, pero que esas no se pueden quedar como espinas clavadas porque eso va a impedir que puedan llegar los demás a acercarse a nosotros. Entonces, antes de empezar cualquier circunstancia, si quieres darnos un contexto muy global de lo que es la cabaña. Bueno, la película de la cabaña trata sobre, principalmente sobre el papá. Pero ¿qué sucede? Pues ellos se van de vacaciones y durante las vacaciones la hijita se pierde y no aparece. Entonces, él tiene que volver a ese lugar que fue en una cabaña donde aparentemente la niña fue asesinada y ahí recibe una carta de Dios donde lo cita a este lugar donde ocurrió el crimen, para que tenga un encuentro con él y empiece como todo este proceso de sanación a través del Espíritu Santo, de Jesús y de Dios. Sí, efectivamente, ¿por dónde quieres empezar? Dios, Mm. nosotros, los demás, porque si tú quieres, si bien muchas veces es por donde uno termina, empecemos hablando por nosotros mismos. Ujú. Él entra en una etapa y en un momento de frustración consigo. Yo debía haber hecho, yo pude haber hecho, si yo hubiese hecho. Son circunstancias que nos pasan a todos en el día a día. Muchas veces nos culpamos, imaginamos, muchas veces nos encontramos divagando y mirando al horizonte pensando en qué hubiese pasado si, que eso lo dejamos en algún momento en el aire, no nos hemos olvidado, tranquilos, el tema de What If en algún momento va a llegar a uno de nuestros episodios.
pero muchas veces debatimos sobre ese tipo de cosas y empezamos a decir y atarnos con Ujú, diferentes cosas. ujú. Diferentes cosas como que, Bueno, creo que a veces uno descarta rápidamente el perdón a sí mismo o a veces por otro lado lo tiene muy marcado, porque normalmente nuestra mente siempre está pensando, ¿por qué no lo hiciste de esta forma? Pudiste haber evitado ciertas circunstancias. Entonces ahí es donde de una u otra forma entra el tema de la falta de perdón hacia nosotros mismos y es que constantemente nos damos palo por decisiones que tomamos en el pasado o queremos traer ese pasado a colación en nuestro futuro, aun cuando ya fuimos perdonados, cuando el proceso ya fue sano, cuando ya hicimos como dejamos en libertad ese acontecimiento en nuestra vida e incluso a esas personas que nos lastimaron, siempre queremos intentar cambiar la situación y pensar qué hubiéramos hecho de manera diferente y estarnos culpando por situaciones que nos pasaron. O de otra forma, incluso podemos llevarlo a un caso extremo. A veces cuando las personas son abusadas, creen que la culpa fue de ellos como víctima y que ellos fueron los que hicieron algo mal y no por el contrario, que la otra persona es quien tiene la culpabilidad. que, que es realmente, porque quisiera conectar con lo que estabas diciendo, que es Ujú, realmente ser sano en un proceso, porque es que a veces las personas, digamos, no refiriéndonos netamente al tema de la iglesia, sino en general, las personas dicen, no, yo ya pude dejar eso atrás. O dentro de la iglesia dicen, no, yo ya fui sano en ese tema. Pero realmente es qué es ser sano en un tema, porque muchas veces tú te ves hablando, o sea, lo digo en ejemplo de nosotros para que los que nos estén escuchando se identifiquen o no si lo viven, pero muchas veces tú te ves hablando de un tema con rencor, tú te ves hablando de un tema de una persona con rabia, tú te ves hablando de un tema con esa idea en la cabeza de, no sé, o sea, yo me veo a veces hablando de temas así, como te estoy diciendo, con rencor, con rabia, con vaina de no voy a dejar que nunca esto me vuelva a llegar a pasar. Entonces, ¿cuándo realmente ha sido sano en un proceso? lo principal es cuando ya recuerdas esa situación y no con dolor, con lágrimas, y sino que por el contrario, ya el contarlo no te duele, ya no te duele el hablar de ciertos temas, es porque definitivamente ya pudiste haber hecho un proceso de sanidad interior contigo misma. En tu mente también, entonces efectivamente también va por ese lado. Otra cosa importantísima es que lleves ese dolor a Jesús, que quién más que Él puede entenderte, porque Él también tuvo que haber perdonado a muchísima gente que lo lastimó, el solo hecho de haber ido a una cruz, en parte sin haberlo merecido, solo por amor a todos nosotros, pues Él tuvo que incluso haber perdonado en el secreto a muchas personas que se burlaron de Él, que no le creían. Bueno, entonces yo pienso que inicialmente es cuando ya no te duele hablar de ciertas situaciones, simplemente es perdonarlo. Obviamente, yo pienso que los niveles de perdón puede sonar chistoso, pero hay ciertas situaciones que ameritan unos procesos un poco más profundos. Es diferente como, no sé, tuve una discusión con mi esposo y al rato en la noche dialogamos y nos perdonamos, ¿sí? Son situaciones cotidianas. Diferentes de pronto tratar con alguien que te lastimó toda tu vida, de pronto que tengas un encuentro cara a cara con esa persona que te abusó. Obviamente es un proceso de perdón un poco más difícil. En la película, por ejemplo, tener un... No, pero espérame, espérame, te voy a cortar porque es que te me vas y empezamos a meternos en el segundo y yo quiero dejar un tema claro todavía con lo del perdona a sí mismo. Yo quería, digamos, que nosotros entráramos a analizar eso mismo que tú estás diciendo, porque a veces vemos las cicatrices como circunstancias que nos van a hacer que las demás personas se alejen de nosotros. Ujú. Y no entendemos que una cicatriz es algo que te genera un recuerdo de una circunstancia, pero una circunstancia que ya pasó. O sea, un proceso de perdón, inclusive contigo mismo, que es el que estamos intentando vivir, porque si tú no vives un proceso de perdón de forma general, no solamente con las demás personas, sino contigo mismo y con Dios, no entras a entender una cosa trascendental de todo esto que queremos hablar. Y es que el tema del proceso de perdón contigo mismo, con los demás o con Dios, al único que le quita cargas es a ti mismo. Cuando tú haces un proceso de perdón, no es que la otra persona entendió lo que hizo, no es que tú estás
quitándote la carga de lo que ya hiciste, porque lo que hiciste ya pasó. Y mucho menos es que Dios esté diciendo, sí, me equivoqué. Lo que estás haciendo es quitándote la carga de lo que estabas arrastrando cada vez que vives una situación de esas, cada vez que sientes una situación de esas, cada vez que recibes las consecuencias, porque nuestro actuar va a tener consecuencias. Nuestro actuar va a tener consecuencias. Pero hay algo muy importante en lo que tú decías, y es que nosotros, dice Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de lo que nosotros hemos vivido, porque él también lo vivió. Es decir, Jesús vivió muchas cosas también en su día a día. Jesús también vivió cosas con otras personas que también fueron trascendentales, pero es importante entender que un proceso de perdón se centra efectivamente en poder convertir esas heridas en cicatrices, no en dejar cosas atrás solamente por el momento, porque van a seguir viviendo, porque tienes la herida abierta. No has hecho el proceso de cerrar la circunstancia y no has hecho el proceso de cerrar la circunstancia, y te darás cuenta cuando te pasa algo y dices, es que yo siempre soy el mismo bruto, a mí siempre es el que me pasan las mismas cosas, yo siempre tomo malas decisiones. Y cuando dices eso, te acuerdas de todo lo mal que has hecho hacia atrás. Entonces ahí te das cuenta que no hubo un proceso genuino de perdón contigo mismo, porque si hubiera un proceso de perdón genuino contigo mismo, dirías, listo, echamos tierra y nos vamos. Pero si cada vez que te pasa algo negativo o una circunstancia, vuelven esos recuerdos a pensar en lo mal que tú actúas, pues efectivamente las cosas no se han superado, no se han cerrado y tienes que trabajarlas. Si tú no te perdonas a ti mismo, si tú no solucionas las cosas contigo mismo, y perdóname, ahí quisiera, digamos, que me ayudes con ese tema. Si yo no me perdono a mí mismo, si yo no soluciono las cosas con mí mismo, van a llegar otras personas a endulzarme el oído, a decirme lo que yo quiero escuchar, termino manipulado y terminamos conectando con el episodio que terminaba cerrando la anterior Ujú. temporada. Soy un juguete. ¿Es así o no es así? Sí, sí, claro que sí. Y efectivamente el perdón hacia uno mismo, que es el que estamos tratando, es el más importante porque de ahí se desprende también el amor propio, el poder verte desde una perspectiva diferente, poder verte a ti en todos los aspectos. O sea, el perdón viene desde mi físico, desde mi mente y desde mis emociones y todo lo que soy como ser humano. Muchas veces, a veces tenemos que perdonarnos a nuestro cuerpo, incluso a veces Ujú, lo juzgamos muy duro total. y nos comparamos porque tal tiene este cuerpo, porque este sí muestra, porque esta mujer es de esta forma y a veces hay cuestionamientos de por qué me hiciste así, Ujú. Dios. En mi caso me pasaba un montón, Dios, ¿por qué tú me hiciste de esta forma? Pero ¿por qué no puedo ser de esta? Porque físicamente soy así, así. Entonces, ese también es un factor importante y es aceptarte y amarte y sobre todo perdonarte por todas esas cargas que tú misma te has puesto por la comparación que ha venido constantemente con otras personas. Entonces, es interesante como, si ustedes se dan cuenta, todas las pequeñas piezas se van uniendo, ¿no? Porque estamos hablando del tema de soy un juguete, estamos hablando de identidad y propósito, que fue prácticamente con los episodios con los que empezamos. Ujú. Si ustedes se dan cuenta, todo esto va unido, no es un tema que yo lo trato de forma individual, sino es un tema que tú tienes que tratar de forma conjunta. Y si no lo estás viviendo y lo estás pudiendo identificar en otras personas, pues puedes dar la mano a otras personas. Ujú. Pero bueno, ahora quiero que hablemos de un tema. Yo sé que al que conectaríamos idealmente sería el de otras personas, pero conectemos uno más complejo. ¿Cómo es el tema de tener que perdonar a Dios? Bueno, esa es una de las principales razones y motivos que uno escucha de la gente cuando dice que se aleja de Dios o se va de la iglesia o deja de creer, como por... Perdóname que te interrumpa. Estábamos viendo ahorita una serie, que no se las vamos a referenciar, pero estábamos viendo una serie. Y entonces el man dice, porque es que va conectado con lo que tú ibas a decir, el man dice, yo dejé de ir a la iglesia porque cuando le pasó el accidente a mis compañeros y murieron todos, yo no vi que Dios estuviera ahí. Entonces quería conectar como eso porque sé que vas para allá. Ujú. Sí, eso sucede muchísimo y es muchas las personas que uno escucha como de pronto con ese taco atorado que siempre es la excusa de, es que Dios no estuvo, es que Dios no estuvo presente, pero hay muchos momentos donde no podemos culpar a Dios de todas las decisiones que nosotros tomamos en automático, ¿sí? O sea, si salimos a tal hora, si pasó esto, si hubo un atraco, lo que sea, evidentemente hay muchas formas en que Dios nos prevé y nos
nos previene incluso de muchas situaciones para no hacerlas, pero a veces somos sordos para algún tipo de situaciones y hacemos lo contrario pese a todas las señales que nos estaban enviando. Entonces, obviamente todo lo que yo haga en la vida va a tener una consecuencia, pero no quiere decir que todo para ello, todo sea culpa de Dios. Hay muchas cosas que me pasan por mis propias decisiones y porque simplemente tomé las decisiones en frío o en automático. Sí, y efectivamente la Biblia dice, en el mundo tendrán aflicciones, o sea, Ujú, realmente no es que la Biblia te plantee, la palabra de Dios te plantee el hecho de te conviertes y todo va a ser perfecto, eso no es un versículo real, no es un tema de van a dejar de ujú, ocurrir circunstancias, no, porque es que hay algo que todos tenemos que tener claro y es el tema del libre albedrío, o sea, es un tema que Dios le entregó, a pesar de ser soberano y todopoderoso, le entregó a los humanos la posibilidad de tomar decisiones y esas decisiones van a tener consecuencias, a veces positivas, a veces negativas. Cuando una persona se va a tomar, se alcoholiza y termina atropellando a otras personas, estamos hablando muchas veces de la gente mirando hacia arriba, pero no ve hacia el frente. Son consecuencias de las decisiones humanas tomadas en ese momento. ujú. Entonces es muy importante que entendamos que cuando les hablamos a ustedes de perdón a Dios, no es que Dios necesite que lo perdones, es que como hablábamos ahorita, para poder sanar relaciones necesitas sanar tu corazón. Y sanar tu corazón realmente es llevar a entender que si bien Dios no necesita tu perdón, tú necesitas romper esas ideas equivocadas en tu cabeza y digamos como esas fortalezas mentales que has hecho sobre el tema de Dios con él, de por qué no estuvo, de por qué estuvo, eso hay que sanarlo, no porque Dios lo necesite, es porque tú necesitas sanarlo y con eso poder tener una relación genuina. Tú tienes una relación genuina con tus papás, así no tengas una relación directa con ellos todo el tiempo, que cometen errores, que van a tener equivocaciones, que lo que sea, pero igual van a ser tus papás. Pero si el problema es que no logras sanar las circunstancias que se van generando día a día, van a haber cargas tan grandes que se hace una montaña que no te permite ver el sol. Y lo mismo pasa con Dios. Por eso es que es importante hablar del perdón hacia Dios. No es que Dios lo necesite, Dios no necesita que lo perdones, pero tu corazón para poder tener una relación genuina con Él, sí necesita que lleves a un proceso en el cual le digas, mira Dios, yo pienso esto, esto y esto, y quiero que me hables, y quiero que me perdones, y quiero que me digas. Y algo también por testimonio personal es, las personas se equivocan, así estén en una iglesia, así de pronto lleven años y hablen un montón de Dios. Hay personas que se equivocan y efectivamente no representan en lo que creen, en absoluto no lo representan, pero no debemos permitir, porque a mí me costó casi 6 años aprenderlo, pero no debemos asumir que así como esas personas se comportan, como esas personas lideran o como esas personas hacen y actúan, se deteriore nuestra imagen frente a lo que es Dios y lo real que Él es en nuestra vida y lo que Él puede hacer con nosotros, ¿sí? Es importante quitar esos estorbos de enfrente de esas personas que, digámoslo así, son mal testimonio o no están bien aferrados a lo que realmente es la fe en Cristo y poder representarlo como es. Evidentemente sabemos que todos vamos a fallar, pero pues hay otras cosas como que uno dice, bueno, no, esas cosas no se deberían dar o no deberían pasar, pero no dejar que esas personas nos ceguen nuestra relación con Dios. Sí, total, total, estoy totalmente de acuerdo. Y es muy importante entender que la iglesia no es un edificio y asimismo tampoco la iglesia son personas específicas, la iglesia somos todos. Realmente todos somos la iglesia y al ser todos la iglesia tenemos que entender que los humanos se van a equivocar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se puede endiosar las entidades porque terminamos confundiéndolas con Dios. Ujú. Entonces, yo en algún momento no sé si lo hemos compartido en el podcast, pero sí lo hemos compartido con muchos amigos. Yo les decía, nosotros llegamos en un punto cuando éramos novios en el que lo que Nati les está compartiendo es tan cierto, pero yo había endiosado tanto la circunstancia que yo decía, no, los líderes no se equivocan. Las personas de la iglesia no se equivocan, todos son perfectos, nadie comete errores. Y entonces yo empecé fue a criticarla a ella. Yo empecé a decir que la que se equivocaba era ella, que lo que ella decía estaba mal, que eso no pasaba, etcétera, hasta que lo presencié y ahí fue donde realmente las cosas tuvieron que solucionarse, pero al mismo tiempo también
el tema de sanar la relación con Dios, pues para ti no fue fácil o no fue, o fue un tema instantáneo. Bueno, a eso era lo que les decía, fueron 6 años donde tenía que sanar incluso mi relación con Dios porque me argumenté muchísimo en contra de la gente, de la iglesia, de todo, creyendo que todo el mundo era como ciertas cabras que habían ahí en la iglesia. Entonces pensé que todo el mundo iba a ser así y que de eso se trataba, hasta que después de 6 años de pronto ya pude hacer un proceso más genuino con Dios de corazón y diciendo, bueno, tomando la iniciativa. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera te amó Dios a ti personalmente, que entregó a Jesús para que tú no te perdieras. Ese es el amor con el que Dios nos ama y es el amor con el que Dios aguanta muchas de las cosas que precisamente nosotros vivimos, experimentamos y le echamos la culpa. Es ese mismo amor con el que si tú te vas a acercar y le vas a preguntar y le vas a decir, hey, ¿por qué me hiciste así? Porque yo me comporto de esta forma, es tu culpa, si tú eres perfecto, porque no me hiciste perfecto, si tú eres perfecto, porque no hiciste el mundo perfecto, todo eso lo puedes llevar a él y preguntárselo. Y créeme que con el mayor amor, que es precisamente entregar a su hijo por ti, él te responderá. Lo que no puedes hacer es tratar de llevarle a un piojo la duda de otro piojo Mm. sobre conceptos sobre el perro, porque realmente el otro piojo y la otra pulga no te van a poder decir realmente qué es lo que está pasando en la mente del perro. Asimismo, es importante que te acerques a Dios y preguntarle directamente a Él. Muchas veces cometemos el error de pensar que los demás pueden tener una mejor relación con Dios que nosotros mismos, pero no, tú te puedes acercar de forma directa y preguntarle. Tú no necesitas grandes oraciones ni necesitas años de cristiano para poder preguntar a Dios por qué pasa lo que pasa y por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y sueltas tu corazón, desahogas tu corazón para que Él te pueda dar nuevas cosas. Créanme que no es cierto esa idea que Dios está allá y nosotros acá, y entonces hay una barrera y nos toca inclinarnos y nos toca hacer una parafernalia increíble, sino que realmente Dios está a una oración de distancia. Ujú. El último tema que queremos tocar frente al tema de perdón es el tema más importante y más trascendental. Dice, digamos que esa oración guía que hace Jesús, no para que la repitiéramos, sino para que tuviéramos, digamos, un sendero de oración, dice, perdóname como yo perdono a los que pecan contra mí. Es trascendental entender que Jesús, que no pecó, nos deja un tema muy importante sobre la mesa y es, yo perdono para recibir perdón. Hablemos sobre las demás personas. ¿Cómo realmente estructuro yo un perdón genuino con los demás? ¿Cómo hago para perdonar genuinamente? Porque es que nosotros en el día a día decimos, sí, 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 yo te perdono, pero ¿cómo realmente hago para yo perdonar? ¿Cómo es una muestra que realmente perdone? Bueno, yo creo que esto está muy conectado con el episodio anterior de Intensamente. ¿Por qué? Porque de una u otra forma el perdón hacia los demás es tener inteligencia emocional. O sea, eso es ser inteligente emocionalmente, es no dejarme afectar. Obviamente va a pasar, o sea, es normal que nos afecten los comentarios de las otras personas, actitudes, comportamientos, o sea, es normal, pero que no sea de manera extrema, ¿sí? Que cuando ya tengas tanta firmeza o de pronto tengas tanta inteligencia emocional, pues esos comentarios que simplemente hacen o pasan o situaciones, las dejes, te hagas a un lado y simplemente pasaron y ya, y se convierten en algo, en un episodio más en tu vida para construir o una lección más en la vida. Entonces yo pienso que está muy conectado con el episodio anterior porque el perdonar a otros es una de las cosas más difíciles porque eso pasa todo el día, o sea, todo el día tú tienes que perdonar a un reguero de gente por los comentarios, porque me empujaron en el Trasmi o porque me pisaron los tenis y estaban limpios, bueno, todo este tipo de situaciones, o sea, son de perdón o perdonar a los otros es no me gustó cómo esta persona me habló, no me gustó cómo tal persona, esta persona no me respondió el saludo, bueno, todo ese tipo de acciones
si a veces ustedes son como yo, que le dan muchas vueltas al mismo tema en la mente, obviamente es muy difícil perdonar porque para nosotros es como que tenemos como escenarios alternos de cómo hubiera podido responder a eso, por qué me dejé, por qué me dejé, por qué no hice nada más. Entonces yo pienso que en ese aspecto es importante tener inteligencia emocional y simplemente cerrar el día limpiando eso. O sea, eso ya quedó, la persona pudo haber tenido un mal momento, pudo esto, ya, dejémoslo pasar, no voy a dejar que esa persona me cargue ni me arruine mi vida, ni mis relaciones, ni mi matrimonio, ni todo lo bueno que Dios está haciendo. La cabaña es una película, un libro que te muestra el tema de los tres perdón, pero efectivamente intensifica mucha de su labor en el tema del perdón hacia Dios. Eh, Muestra y rompe estructuras, como les decíamos, mostrando un Espíritu Santo Ujú, japonés, un Dios Padre, mujer y afroamericano, un Jesús totalmente salido de los estereotipos, y es muy bonita esa labor donde el protagonista tiene la posibilidad de hablar con Dios y decirle, ¿por qué no estuviste ahí? ujú, ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Si tú hubieras estado, a mi hija no la hubieran matado. Es un asesino en serie el que realiza esta labor sobre la niña, este actuar criminal realmente sobre la niña, y ella le dice, ¿crees que no estuve ahí? ¿Crees que no sentí el mismo dolor? Y es un tema, digamos, muy complejo porque muchas veces nosotros vemos a Dios, vemos a Jesús, vemos al Espíritu Santo desde una barrera de un espectador que como ve la UFC o el boxeo está aplaudiendo, pero realmente no, realmente él sufre cada una de las cosas que le pasan a cada uno de sus hijos, y es muy triste muchas veces amar tanto a la humanidad como para permitirle que haga uso de su libre albedrío, pero dentro de lo mismo, que era con lo que le quería conectar, es el momento en el que, digamos, le dicen a él, tienes que perdonar al que hizo eso. O sea, esto es un tema muy complejo porque no estamos hablando de cualquier circunstancia, cualquier pisotón en Transmilenio, como ujú, decías, cualquier no me contestó el saludo, que es por donde empieza el perdón, porque a veces nosotros lo magnificamos, a veces lo llevamos el perdón a cosas muy grandes, pero muchas veces nuestras cargas empiezan en eso, mm. en yo voy a hablar y tú me interrumpes, que nos pasa a resto. Aunque ustedes no lo crean, y yo hablo esto por los codos, voy a hablar y esta china me interrumpe. Pero, pero a veces lo llevamos a lo grande. Entonces, yo tengo que perdonar una infidelidad, yo tengo que perdonar una estafa, yo tengo que perdonar un homicidio. Y estas pequeñas cosas no las trabajamos. Y como no las trabajamos, empezamos a tener cargas tan grandes que a veces realmente explotamos con quien no tenemos que explotar. Pero entonces el tema me parece trascendental cuando hablamos hacia los demás, porque ¿cuál es la consecuencia de no perdonar, tanto en la mente como en la vida de uno? Yo creo que el perdón se cierra puntualmente en que tú lo haces es por ti mismo, por no guardar rencor, porque igual de una u otra forma a veces eso se somatiza en enfermedades ya físicas, la falta de perdón y muchos aspectos de estos. Entonces tú lo haces es más por la otra, por ti mismo, simplemente por ya dejar ese tema cerrado, pero no quiere decir que tú tengas una relación como si nada hubiese sucedido con las personas, que eso es algo que la gente no entiende. O sea, yo te perdono, claro, pero no quiere decir que vamos a hacer las íntimas nuevamente o los íntimos nuevamente, porque simplemente la relación se quebró hace un tiempo y ya no te puedo ver con otros ojos. Te perdoné, obviamente, pero no te puedo ver con los mismos ojos y creo que también eso es sano hacerlo. Por otro lado, algo que también me viene a la mente y algo que conversamos es que no puede ser que el perdón se te vuelva una muletilla. Todo el tiempo como, ah, yo sé que la embarró, ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón por todo, perdón, perdón. Se te vuelve una muletilla más no un sentimiento genuino
de sanidad interior. Entonces, eso es importante. Y otra cosa es que tampoco nos malacostumbremos en que como estas personas son perdonadoras o como tienen a Jesús o como asisten a una iglesia o conocen de Dios, entonces ellos perdonan, no importa. Haga que ellos igual tienen que perdonar porque pues esa es su misión o simplemente a eso están llevados a hacer. Entonces no quiere decir que también eso sea un ticket de permisividad para que las personas simplemente actúen de mala forma constantemente. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Es realmente una de las últimas frases que dice Jesús en la cruz. Al haber visto que fue golpeado, al haber visto que fue burlado, al haber visto que fue negado, al haber visto que fue traicionado, es el último de los recursos que nosotros utilizaríamos en el día a día, al haber visto cada una de esas cosas, levantar los ojos y decirle a Dios, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esteban, cuando iba a ser apedreado en presencia del que en ese momento era Saulo, que después se convierte en Pablo, eh, tiene la misma visión sobre las personas que lo están atacando. Entonces, tener una vida que esté ligada con Jesús, una vida que esté ligada con lo que tú realmente crees, tiene que estar vinculada sí o sí con el perdón. Es una vida que tiene que estar vinculada con algo que no es fácil de hacer, pero sí realmente necesitas para descargarte. No pienses en los demás, no pienses en los demás. Hay personas que te han hecho cosas y ni siquiera saben que tú existes. Hay personas que lo hacen y realmente se olvidan de ti. Hay personas que realmente lo hacen y sí son conscientes de, pero tú no hagas las cosas tú no perdones por lo que eso va a causar en los demás. Deja que la obra hable, por los frutos los conoceréis. Ujú. Deja que la obra hable y tú simplemente vive una vida por la cual se merece vivir tras el sacrificio de Jesús. No puedes vivir una vida en amargura sabiendo que Jesús murió por ti. No puedes vivir una vida de mal genio sabiendo que Jesús murió por ti. Es la sangre de Él la que te tiene con vida el día de hoy. Y es por eso mismo que tú tienes que entender que el perdón es un elemento esencial. ¿Quieres agregar algo más ahí? No, no, yo creo que está perfecto. Hay muchos temas también que quedan como en el aire porque algo que estaba pensando y es que y eso nos ha pasado que lo veníamos conversando, cuando las personas también ya se aprovechan en ese aspecto de cómo siempre va a haber un perdón. Por ejemplo, lo que comentamos en el primer episodio, que fue el tema de las enfermedades mentales, de que ya se vuelve un aspecto un poco repetitivo donde simplemente yo tengo que acostumbrarme a que esa persona se comporta de cierta manera y siempre tengo que estar yo. Ay, pobrecito, ay, no es que él es así. Entonces también hay una responsabilidad desde el otro lado en la manera de actuar, no solamente de este lado, el estar perdonando constantemente, sino también los invitamos a que seamos conscientes en nuestro actuar y en cómo nos comportamos con los demás, pues para evitar todo este tema de no perdonarnos entre nosotros. El perdón siempre va a ir de la mano, digamos, concluyendo con lo que tú estás diciendo, el perdón siempre va de la mano de establecer límites. Sí, total, Porque el perdón no se nos puede convertir, como tú lo dices, no podemos prostituir el perdón. sí. No podemos sustituir el perdón. Y en ese mismo sentido, el perdón va de la mano de colocar límites, establecer claras el tema de por qué entendí que me equivoqué y Ujú, ujú, asimismo por qué no se va a volver a repetir. sí. Les enviamos un abrazo gigante. Con esto concluimos este segundo episodio de la segunda temporada de Celestialmente Francos y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Cuídense mucho. Chao.